has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga, Señor. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más.
todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Sácame el pie de encima, deja la maldita envidia, me quiero levantar. Sácame el pie de encima,
Dios te ha llamado a restaurar. Sácame el pie de encima, deja la hipocresía, ámame de verdad. Sácame el pie de encima, al que tiene fruto le caiga pedra. Sácame el pie de encima, imita a Jesucristo, no a Tobías y a Zambalá. Sácame el pie de encima, el que esté libre de pecado, sé el primero en la piedra lanzar. Sácame el pie de encima, me quiero levantar. Sácame el pie de encima, Dios te ha llamado a restaurar. Mientras el mundo se muere, tú y yo peleando como perros y gatos. Sácame el pie de encima, olvidemos lo pasado. Sácame el pie de encima, no me rechaces más. Sácame el pie de encima, Dios te ha llamado a la unidad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial. Somos una familia, sácame el pie de encima. Sácame el pie de encima, vive lo que predicas, no me critiques más. Sácame el pie de encima, en paños menores no se puede predicar. Sácame el pie de encima, como a ti mismo me tienes que amar. Sácame el pie de encima, si no amas a tu hermano, aquí te quedarás. Sácame el pie de encima, Jesús me ha llamado, su poder me levantó. Sácame el pie de encima, no llames inmundo lo que él limpió. Sácame el pie de encima, me quiero levantar. Sácame el pie de encima, Dios te ha llamado a restaurar. Mientras el mundo se muere, tú y yo peleando como perros y gatos. Sácame el pie de encima, olvidemos lo pasado. Sácame el pie de encima, no me rechaces más. Sácame el pie de encima, Dios te ha llamado a la unidad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial. Somos una familia, sácame el pie de encima. Somos una familia, sácame el pie de encima. Somos una familia, sácame el pie de encima. En mi barca yo he viajado muchas veces, pero no me había enfrentado a lo que me enfrento hoy. La marea está alterada, no puedo continuar. Necesito quien me ayude, no puedo
barca se está hundiendo y nada yo puedo hacer, pues no tengo la experiencia que tendría un capitán que va reuniendo esfuerzos y su barca puede salvar. Auxíliame, capitán, no me dejes naufragar. Ha pasado la tormenta, el peligro terminó, el viento se ha calmado, todo cambió. Hoy mi barca sigue el rumbo que un día atrás dejó, porque vino mi Jesús y mi barca salvó. La experiencia que ahora tengo me ha ayudado a traspasar las barreras de este mundo y de maldad. Ahora no estoy solo, me acompaña el capitán que un día salvó mi barca del peligro y la maldad. Tengo todo de mi lado y fuerzas para luchar. Voy en busca de otros barcos que se pierden en el mar. Hay espacio suficiente, todos se podrán salvar y seguridad completa. Me acompaña el capitán. Ha pasado la tormenta, el peligro terminó, el viento se ha calmado, todo cambió. Hoy mi barca sigue el rumbo que un día atrás dejó, porque vino mi Jesús y mi barca salvó. Ha pasado la tormenta, el peligro terminó, el viento se ha calmado, todo cambió. Hoy mi barca sigue el rumbo que un día atrás dejó, porque vino mi Jesús y mi barca salvó. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Sale
Un feliz noche, un feliz tarde para nuestros sintonizantes en el Caribe y Latinoamérica. Que Dios le bendiga en grande. Este lunes, el 8 de junio. Y ahora es exactamente las 7:19 aquí en el estudio en Utrecht, de donde estamos transmitiendo esta noche. Aquí en Utrecht son 18 centígrados. Aquí está lloviendo ligeramente en este momento, una lluvia muy refrescante, lo que baja el calor un poquito. Y hoy empieza una nueva semana, una semana muy linda para cada uno de ustedes, para nosotros. Y por eso, acompáñame. Vamos a la presencia de Dios con un corazón abierto, un corazón agradecido por el nuevo día que hemos recibido hoy y también la nueva semana que está por delante. Acompáñame en una oración, repite mis palabras o escucha a mis palabras con fe. Y conjuntamente decimos: Abba, Padre, gracias por otro día que hemos recibido como un bello obsequio de ti. Gracias por haber llenado a nosotros con tu ruach, con tu espíritu, con el aliento de vida. Gracias también por todo lo que has hecho en los últimos días y también todo lo que estás haciendo en este momento y todo lo que vas a hacer en los días que están por delante en nuestras vidas, en nuestros hogares, en la vida de nuestros hijos, de nuestros familiares. Gracias, Padre. Y esta noche te pedimos tu misericordia para cada persona que hoy amaneció desanimado. Te pedimos, Padre, para que seas el fuente inagotable de ánimo y de nuevas fuerzas para cada una de esas personas. Y te pedimos también tu provisión en cada necesidad de cada uno que nos está sintonizando, porque para ti, Padre, las necesidades no son secretos. Tú conoces cada necesidad que hay en cada uno de la vida de nosotros. Por eso te pedimos esta noche para que nos da tu provisión para llevarnos por cada necesidad que está en nuestras vidas. Te pedimos también tu misericordia para los enfermos. Te pedimos para que pongas tus manos milagrosas sobre sus vidas, para que puedan recibir sanación divina y completa, que puedan recibir mejor calidad de vida, quizás tiempo para poder hacer todo lo que todavía tienen que hacer, para que puedan perdonar a aquellas personas que todavía necesitan perdonar. Padre, te pedimos también para que pongas tu vista en los corazones que están abatidos esta noche. Cada corazón que está en este momento lleno de tristeza por cualquier evento de la vida, te pedimos tu misericordia. Te pedimos que seas ese fuente de consuelo y también de paz. Gracias también por la oportunidad que tenemos para hacer esta programación esta noche de nuevo y como siempre lo hagamos completamente dedicado a ti. Y por medio de esta programación te damos la gloria y la honra y alzamos tu nombre sobre cada nombre, porque tú eres el Dios vivo, el Dios de Israel, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Tú eres el Dios todopoderoso, el gran yo soy. Tú eres el Adonai, Elohim. Y esta noche te vamos a dar con un corazón lleno de celo, un corazón agradecido y lleno de gozo.
te vamos a dar toda la honra y la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bienvenido a otra edición de una nueva semana con el Señor. Como ya dije, hoy es el lunes, el 8 de junio. Y vamos por una canción muy bella. Escucha la letra, porque a veces no es visible para nosotros lo que Dios está haciendo. Pero eso no quiere decir que Dios no está presente ahí donde tú también estás. Y esta noche, o tarde para los que nos sintonizan desde el Caribe, estamos juntos, tú y yo, y donde dos o más están presentes, en el nombre de Cristo, ahí también el Espíritu de Dios está presente. Y por eso podemos decir esta noche, sabemos que tú estás aquí. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor, tú estás aquí. Tú estás aquí. Aunque mis ojos no te puedan
Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Essa aqui tá o programa Comissão Dia Novo com o Senhor. De Jaluna para Viernes, de Jesus para honor de merdia, aqui na rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Sintonizanos e recebi boa bendição para meio de cantica ng Cristian. Mensagem, orações, felicitações, saludos e hope mais. Bom dia, carga com bendição tá começar aqui na rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Er is hoop. Hoop doet leven. Hoop schept verwachtingen. Mensen die hopen blijven volharden in afwachting van wat komen zal. Dit programma helpt je de focus te houden op wat komen zal. De hoop der dingen. Hebreeën 11:1. Het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs der dingen die men niet ziet. Een gospelprogramma vol muziek, getuigenissen, gebed en bijbelstudies. Donderdagavond van 7 tot 9. Antes de comenzar esta canción, quiero compartir algo contigo. Todos tenemos una historia. Hemos pasado por momentos difíciles, noches de lágrimas, puertas cerradas y batallas que parecían imposibles de vencer. Pero cuando Dios entra en nuestra vida, el dolor se transforma en aprendizaje, las heridas en fortaleza y las pruebas en un testimonio de su amor. Si hoy estás escuchando esta canción, recuerda que tu historia aún no ha terminado. Lo que Dios ha hecho en tu vida merece ser contado. Que estas palabras llenen tu corazón de esperanza y te recuerden que cada paso que has dado ha sido acompañado por su mano fiel. Esta canción se llama Mi Testimonio. Yo no olvido aquellos días cuando el miedo me hizo caer, cuando el peso de mis heridas no me dejaba comprender. Caminaba entre preguntas sin saber a dónde ir, pero en medio de la tormenta tu voz me hizo seguir. Y hoy puedo levantar mis manos y hoy puedo volver a sonreír, porque donde hubo lágrimas y llanto, tu amor me enseñó a vivir. Este es mi testimonio de tu gracia y tu poder. Cuando todo parecía perdido, tú me ayudaste a vencer. Este es mi testimonio de lo que hiciste en mí. Tomaste mis noches oscuras y las llenaste de luz sin fin. No fue fácil el camino, muchas veces tropecé, pero en cada desafío tu presencia encontré. Cuando el mundo me decía que no lo iba a lograr, tú abriste nuevas
El maestro de Galilea está pasando por aquí. El maestro de Galilea está pasando por aquí. Y déjalo que te toque,
Sí, que quema y que quema. La próxima canción la vamos a dedicar con mucho cariño y la vamos a dedicar muy especialmente para Romando Molina y su casa completa en Bonaire, también para Roberta y Schutmar Faneit, para Eliana Clara y su casa la vamos a dedicar también a Bernadette Damasco, a Marilisa Zed, Joven, Dairin, Owen, también los pequeñitos de Den Bosch, no lo podemos olvidar, nunca, no, jamás. Emiliano, Keide y Shorel, la próxima canción la vamos a dedicar también con mucho cariño, con un deseo de shalom para la familia Dovale, muy especialmente para Gerald y Judeska Dovale y su casa, para Etlin La Cruz, para Sidney, Juni, también para Nalda, para Natalie Mersing y su casa completa, para Charette y Senia, la vamos a dedicar también a la familia Lampe en Holanda, también la familia Lampe en Curazao, muy especialmente a tía Celestina, que Dios les bendiga en grande. Saludos y bendiciones esta noche también para Irvin Streidel en Amsterdam. Para todos ustedes tenemos la próxima canción. Puedes creerla con el alma, porque su fidelidad nunca falla, porque Él no se limita ante humanas circunstancias, y si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe, y el de Dios será hacerlo. Él tiene todo el poder, porque Él no improvisa, Él siempre tiene un plan, y aunque los tiempos no se presten, con todo y eso Él lo hará.
Qué bella canción. Eres mi paz, Jehová, Shalom. Un saludo queremos enviar también esta noche y un deseo de bendición a nuestra gente de Caracas. Saludos y bendiciones para la familia Natale, para tía Mireya, para Jessica Benaria y también para Adorable Salas y su familia y también para Armando y Jessy Rincón. Saludos también para Isaac y María Eugenia Paternina. Saludos también esta noche para Ronchi y Magali, para Dayan, para Dairina, para Dairona, para Farenia y Yuri Yanga y su casa, también para Edicentro y Timothy Danik. Especialmente para ustedes tenemos la próxima canción. ¡Aleluya! Oh Dios, queremos ser ese pueblo. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar.
decirle a Él que Él es hermoso. En tu propio cántico empieza a levantar tu voz y decirle: Señor. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Essa aqui tá o programa Comissão Dia Novo com o Senhor. De Jaluna para Viernes, de Jesus para Honor de Merdia, aqui na rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Sintonizanos e recebi boa bendição para meio de cantica ng cristiano. Mensagem, orações, felicitações, saludos e hope mais. Bom dia, carga com bendição tá começar aqui na rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Is hoop. Hoop doet leven. Hoop schept verwachtingen. Mensen die hopen blijven volharden in afwachting van wat komen zal. Dit programma helpt je de focus te houden op wat komen zal. De hoop der dingen. Hebreeën 11:1. Het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt. En het bewijs der dingen die men niet ziet. Een gospelprogramma vol muziek, getuigenissen, gebed en bijbelstudies. Donderdagavond van 7 tot 9. Y son las 8:06 en punto aquí en el estudio de Radio Un Día Nuevo. Eso quiere decir que hemos llegado a la sección en la cual te vamos a llevar la palabra de Dios. Un bendecido semana para todos los que nos han sintonizado un poco más tarde, pero gracias que están acompañándonos este lunes de nuevo en esta plataforma. Y te quiero pedir para que abres tu corazón para poder recibir la palabra de Dios, que es la palabra que da vida, la palabra que te consuela, pero también la palabra que te da nuevas esperanzas, que alimenta a tu alma y a tu espíritu. No nos basta solamente la comida física con que nos alimentamos cada día, pero necesitamos también la palabra de Dios para alimentar nuestra alma y nuestro espíritu. Por eso abre tu corazón esta noche para recibir la palabra que es la palabra sobre todas las palabras, la palabra viva de Dios, diciendo: Padre, háblame, porque yo, tu Hijo, te estoy escuchando. En el nombre de Jesús de Nazaret, decimos amén y amén y amén. Y esta noche quiero compartir contigo sobre cuando el Espíritu de Dios te agarra. Y
te voy a llevar al libro de Hechos. Libro de Hechos, capítulo 4 y versículo 13. Nos relata de Pedro y Juan cuando se tenían que responsabilizar ante el Sanedrín, el concilio religioso judío. Y leemos lo siguiente. Hechos 4:13. Ante la elocuencia de Pedro y Juan, y viendo que eran hombres sin muchos estudios, los miembros del concilio se maravillaron y reconocieron que habían estado con Jesús. Pedro y Juan eran hombres común y corriente. Eran pescadores. No tenían una educación alta. Pero un cierto momento, en el contacto con Jesucristo, algo sucedió. Algo cambió. El momento que el Espíritu de Dios, lo que recordamos en el día de Pentecostés, bajó y llenó a Pedro y Juan y los otros compañeros. Ese momento había un cambio. Que esos hombres discípulos de Jesús se transformaron de hombres común y corriente en hombres que tenían algo especial. Por eso el momento que tuvieron que presentar ante el concilio, ante el Sanedrín, los miembros del Sanedrín se maravillaron, porque en ese momento reconocieron que enfrente de ellos había dos discípulos de Jesús que eran hombres sencillos, común y corriente, pescadores, hombres que no tenían muchos estudios. Pero ahí enfrente de ellos, esos dos discípulos de Jesús se mantenieron con certeza y sabían cómo hablar. Y todo lo que dijeron tenía impacto. Hoy, esta noche, tengo una buena noticia para ti también. Porque igual que Pedro y Juan y los otros compañeros y compañeras de ellos, tú también te puedes transformar de una persona que es común y corriente en una persona que es especial, que tiene algo que impacta a todas las personas que están alrededor tuyo. Y leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, leemos en los versículos 32 a 34, leemos lo siguiente. Juan añadió: yo vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo mismo no lo conocía, pero el que me mandó a bautizar con agua me dijo: cuando veas al Espíritu descender y posarse sobre alguien, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo les he visto y por eso les aseguro que este es el Hijo de Dios. Juan está hablando aquí de Jesús, de Yeshua. Jesús tenía más o menos 30 años de edad cuando él se presentó, donde Juan estaba. Estoy hablando de Juan el Bautista, donde Juan estaba en el río Jordán, donde Juan estaba bautizando a las personas que se convirtieron y llegaron a la fe.
Hasta este momento Jesús era un hombre desconocido, un hombre como cualquier otro hombre en esa área. Y para la gente que le conocía, Jesús era un hombre humilde, sencillo, simplemente un hijo de un carpintero, que no tenía un estudio de universitario, que no tenía nada que era especial. Pero al momento que él se presentó donde Juan estaba bautizando y entró en el agua, algo sucedió. Igual que sucedió con Pedro y con Juan y todos esos otros discípulos en el día de Pentecostés. En Lucas 3:23 podemos encontrar la confirmación de lo que estoy diciendo. Lucas 3:23 nos dice, Jesús tenía unos 30 años de edad cuando comenzó su ministerio. Era, según se creía, hijo de José. José era hijo de Elí. Pues Jesús se presentó ahí como un hombre común y corriente y entró al agua del río Jordán. Fue bautizado por Juan el Bautista. Entró como un hombre que no tenía nada especial, pero salió del agua totalmente cambiado. Él salió como un hombre extraordinario. Y esa transformación es lo que Dios esta noche quiere hacer contigo también. Hoy, en este mismo momento, te puedes transformar de un hombre o una mujer que no tiene nada especial, que es común y corriente. La gente te ve, pero no ve nada especial. Quizás esta noche la gente te está rechazando. Quizás esta noche la gente está hablando mal de ti. Quizás esta noche la gente te ve y dice, bueno, esa mujer, ese hombre, no la queremos en nuestra comunidad. Pero esta noche Dios, si lo permites, Dios te quiere y te va a tomar por la mano. Te va a agarrar con su Espíritu Santo. Te va a llenar con ese fuego del Espíritu Santo y te va a transformar de un hombre o una mujer ordinario que nadie valora, que todo el mundo rechaza, que la comunidad quizás te quiere sacar fuera de su seno. Dios te quiere transformar en un hombre o una mujer extraordinario, especial, transformado, con una nueva identidad. Un hombre o una mujer que en este momento nadie te quiere mirar, pero en el momento que Dios te toma por la mano, te agarra con su Espíritu Santo y te transforma, desde este momento todo el mundo, cada persona te quiere ver, cada persona te quiere hablar contigo, porque vas a tener algo que es impactante sobre sus vidas. El momento que Dios te agarra y Dios te dice, tú eres mío, vas a ser transformado y vas a tener impacto. Después que Jesús salió del agua, Juan dice que él vio al Espíritu de Dios bajar y postrarse sobre Jesús. Y Jesús salió del agua. Y desde este momento, él tenía algo extraordinario, pero también tenía algo que dio a todos esos enemigos
esos seres del mundo de oscuridad miedo. Porque antes de ese suceso, el diablo dejó a Jesús en paz. Pero cuando Jesús salió del agua, el diablo empezó a atacar a Jesús. Cuando leemos como Dios llamó por ejemplo, Ezequiel, vemos también cuán poderoso Dios agarró a ese hombre. Dios le agarró y le dijo, hombre mortal, come mis palabras, llena tu vientre con mis palabras. Y cuando terminas, te doy mi asignación. Debes ir al pueblo de Israel y llevar mi palabra. De la misma forma, Jesús llamó también a sus discípulos. Después que Jesús salió transformado del río Jordán, él tenía un impacto. Y fue ese impacto de su transformación de que leemos en Mateo 4. En Mateo 4, versículo 18 a 22, leemos: un día, caminando Jesús a orillas del lago de Galilea, vio a dos pescadores que tiraban la red al agua. Eran Simón, mejor conocido como Pedro, y Andreas, su hermano. Sígame, y los convertiré en pescadores de hombres, les dijo Jesús. Y inmediatamente, dejaron la red y lo siguieron. Me detengo aquí por un momento. Imagínate, tú estás a la orilla de un río aquí en Holanda. Estás a la orilla del río el Rino. Y alguien pasa y te dice: sígueme, te voy a convertir en pescador de hombres. Estoy seguro que la primera cosa que vas a decir es: ese hombre es loco. Pero aquí Jesús pasa y solo dice a dos hombres que no le conocen: sígame, y los convertiré en pescadores de hombres. Y el texto nos dice que inmediatamente, sin pensar, sin tomar tiempo para pensar, sin deliberar el uno con el otro, pero inmediatamente dejaron la red y lo siguieron. Y los textos nos siguen diciendo que un poco más adelante Jesús vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, que estaban sentados en una barca con Zebedeo, su padre, y remendaban las redes. Cuando Jesús los llamó, dejaron a su padre a cargo de lo que estaban haciendo y siguieron a Jesús. Siguieron a Jesús inmediatamente, sin pensar, sin hacer preguntas. Y su padre, Zebedeo, no hizo problemas. Zebedeo se puso de acuerdo inmediatamente. ¿Y por qué? Porque Jesús tenía ese impacto, esa cosa que es extraordinario, que las otras personas no tenían. Y es por eso que donde Jesús llegaba, la gente sentía: aquí llegó un hombre especial.
vemos que no muy a menudo, pero muchas veces, gente que tenía una vida de pecado, gente que era criminal, delincuente, drogadicto, alcoholista, que estaba viviendo una vida de inmoralidad, gente que estaban quebrado. Al momento que llegaron a la fe y recibieron al Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios los agarró y de pronto se transformaron en hombres y mujeres poderosos de Dios. Y la comunidad, la gente alrededor, los ve y queda muy babucado preguntando, pero ¿qué es la cosa que sucedió con esos hombres o con esas mujeres? Que ahora hablan de Cristo, que tiene esa astucia, que tiene esa cosa que la gente no puede comprender, pero es algo que es impactante sobre cada vida en la cual ellos entran. Por eso esta noche, una vez más, esta noche quiero que sepas que Dios te quiere ganar también con su espíritu y mostrar su unción sobre ti. Hoy, esta noche, Dios te quiere cambiar radicalmente, hacer de ti un hombre o una mujer que tiene impacto. Esta noche, Dios te quiere ganar por la mano. Esta noche, puedes experienciar lo cual Cristo quiere decir con estar en unión con Él y con el Padre. Y que consecuentemente las pruebas y las señales te van a seguir. Esta noche, Él te está esperando. Esta noche, ese cambio que Dios quiere hacer en tu vida no es un cambio por un día, por una hora o por un mes, por un año. No, es un cambio que es duradero. Dios te quiere dar una nueva vida. Una vida nueva, cambiada. Una vida que va a ser de gran ayuda para otras personas. Él te quiere bautizar, sumergirte completamente de cabeza a pie en su espíritu y equiparte con poder. No poder para tu propio uso, no, pero poder para glorificar a Él, que es el Rey de Reyes, el Dios Todopoderoso, el Creador de todo lo que vemos en el universo. Esta noche tú puedes dar a Dios la gloria simplemente por permitir que Dios haga de ti un hombre o una mujer cambiada. Deja que Dios te transforma en ese hombre o mujer que Dios quiere que tú seas. Esta noche tú eres una pequeña semilla, pero vas a morir espiritualmente y así vas a nacer algo nuevo. Igual que Cristo entró en el agua y por ir bajo del agua, figurativamente, espiritualmente, Jesús murió, y cuando se levantó y salió del agua, que simboliza una nueva
nacimiento. Esta noche Dios quiere hacer lo mismo contigo. Y Dios te va a equipar y te va a dar una asignación. Igual como que Dios lo hizo con Ezequiel, con Moisés, con todos esos hombres grandes y mujeres también que leemos en la Biblia. Esta noche hablé contigo sobre cuando el Espíritu de Dios te agarra. Esta noche Dios te quiere agarrar por la mano y te quiere agarrar con su Espíritu. Él te quiere sumergirte en su Espíritu Santo para así transformarte de una forma tremenda, para que empiezas una vida nueva, con una nueva asignación en la vida. Dios te quiere dar un paquete completo, equiparte con poder, para que así puedes ser no una persona insignificante. Eso será el pasado, para transformarte en una persona que es significante, extraordinario, que puede hacer la diferencia, que va a ser un embajador, un portavoz, un guerrero para Él. Y si Dios tocó tu corazón esta noche, nunca antes has tenido un encuentro con Cristo Jesús. Nunca antes has tomado la decisión para aceptar a Cristo Jesús en tu vida y en tu corazón. Esta noche te quiero dar la oportunidad. Esta invitación es también para ti, que quizás has tenido una vez un encuentro con Cristo Jesús, pero por motivos de eventos de la vida perdiste la fe, perdiste a Cristo Jesús en el camino. Y esta noche tú sabes que no tienes a Cristo. Tú sabes que no tienes ese ticket, ese boleto para cuando Cristo viene, para que puedas ir con Él. Pero quiero que sepas una cosa, que Cristo no te condenó. A cambio, Él está ahí donde tú estás, vestido con su manto de perdón, diciendo: vuelva a mí, mi hijo, mi hija. Quiero tener un nuevo encuentro contigo. Si eres esa persona que esta noche quiere tener un encuentro con Cristo Jesús por primera vez, o un nuevo encuentro con Cristo Jesús, te invito para que oremos juntos. Solo tienes que repetir mis palabras o escucharlas con fe. Oramos. Señor Jesús, perdóname por todas las veces que te he fallado. Perdóname mi rebeldía, mi falta de fe, por haber pecado contra ti consciente e inconscientemente. Pero en este momento estoy arrepentido, y por eso te pido y te invito para que entras en mi corazón y en mi vida, para que me purifiques con tu sangre preciosa, para que me transformes en una nueva creación. Pon en mí, Señor Jesús, un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor Jesús, por aceptarme esta noche como un hijo de Dios
te reconozco desde este momento que tú eres mi Señor y mi Salvador. Amén, amén y amén. Gracias por haber permitidome llegar hasta tu corazón esta noche con este mensaje. Vamos por una canción y durante esta canción te puedes inclinar y estar en contacto con Cristo Jesús. Y si no has orado conmigo durante la canción que va a seguir, puedes inclinarte y pedir a Cristo Jesús, como hicimos en la oración, para que te perdones, para que te restaures, para que te da una nueva vida, un nuevo corazón, un nuevo espíritu. Lo puedes hacer con tus propias palabras. Vamos a tomar un momento durante la canción de humildad y para estar en contacto muy íntimo con Cristo Jesús. Y si has orado conmigo, o quizás durante la canción, te invito para que tomes contacto con nosotros. Los números de teléfonos aparecen abajo de la pantalla. Te queremos conocer y te queremos informar. Y queremos también caminar contigo por ese camino de salvación y de perdón, de reconciliación con Dios, que esta noche abrió especialmente para ti. Gracias por permitirme llegar hasta tu corazón con este mensaje y hasta una próxima oportunidad.
Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Saludos y bendición. Queremos enviar esta noche también para la familia Soleana, muy especialmente para nuestros hermanos en Cristo, Cedric y también Geralda y su familia. Saludos y bendición también esta noche para Eric Soleana y su casa. Que Dios les bendiga en grande y que tengan una buena semana, una linda semana, colmado con el amor y la bendición de Dios. Especialmente para ustedes, tenemos la próxima canción. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi a millones proclamándote rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría
Señor, alabaré. Oh, por adoración, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Oh, por adoración, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Grandes son sus maravillas. Grandes son sus maravillas. Grandes Jehová. Digno de alabar. Grande es Jehová. Digno de alabar. Digno de alabar. Digno de alabar. Tú eres grande, Jehová. Los hombres, conmigo. Tú eres grande, Jehová. Mujeres. Grande es Jehová. Digno de alabar. Oh, grande es Jehová. Digno de alabar. Digno de alabar. Los hombres conmigo. Tú eres grande, Jehová. Tú eres grande, Jehová. Tú eres grande, Jehová. Tú eres grande, Jehová. Todos, grande es tu nombre. Amén. Aleluya, grande es tu nombre. Y un vistazo en nuestro reloj nos enseña que son las 9:05. Eso quiere decir que vamos por la última canción por esta noche. Mañana, si Dios permite, a las 11 de la mañana estaré de nuevo con ustedes con la programación Empapiamiento. El jueves a las 7 de la noche también estaré de nuevo con ustedes con la programación en holandés. Y el próximo lunes, si Dios permite, estaré de nuevo con otra edición de Una Nueva Semana con el Señor. Que el Dios Altísimo bendiga a cada uno de ustedes, también que me ha acompañado esta noche, también a las personas que nos sintonizan siempre más tarde durante de la noche. Que Dios les bendiga en grande y a todos los suyos y que tengan una bendecida semana que está por delante. Gracias por haber permitido a llegar hasta tu corazón esta noche con la música, con los mensajes, las oraciones. Para mí fue un placer y un gozo total de ministrar de esta manera a cada uno de ustedes. Vamos por la última canción, mientras vamos a decir chao, 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 chao.